Estamos esperando el audio de Isaac Mijares, quien va a tener hoy la oportunidad de mostrarnos parte de su experiencia como preparador físico. Y es sumamente importante seguir contribuyendo en esta dinámica de ir construyendo indicadores, de ir buscando la mejor estrategia. Alguien nos decía que se necesita un modelo del entrenador que queremos. Ese modelo ahorita, aunque hay mucho, para nosotros no lo tenemos, porque precisamente estamos en eso, en construir ese modelo. Y por eso todas estas actividades y el deseo de que cada uno de nosotros vaya contribuyendo en esa dinámica de ir buscando elementos, buscando acuerdos que nos permitan definir ese modelo a seguir. O sea, hay muchos modelos, pero yo los invito a que construyamos el nuestro. Por eso no damos como cierto ninguno de los modelos que estamos viendo, sino hasta ahora ir construyendo el nuestro. Quizás te escuchamos. Trata de hablar, la computadora no tiene micrófono, trata de hablar directamente a la computadora. Bienvenido el profe Segarra, ya se están conectando los hermanos Bazán. Ángel, ¿cómo está con los muchachos, con el equipo de Palmarreal? ¿Me escuchas? Sí, profe, buenas tardes, ¿todo bien? He seguido contactándole, animándole. Algunos están resolviendo la situación ahí del internet, pero se nos van a ir incorporando, por favor de Dios, a partir de hoy. Amén, amén. Está por ahí el amigo Jesús Farías. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, Segarra, bienvenido. Tenemos pequeña... Gracias, ¿cómo están por ahí? Todo bien, estamos esperando ahí que quizás arregle un problemita con el micrófono, que no lo escuchamos. Mientras, felicitaciones por todo lo que hemos recibido en cuanto a las ponencias. Hay muchos elementos que hay que seguir fortaleciendo, pero los resultados hasta ahora son positivos, ¿no? Y eso, profe, bueno, felicitaciones por su empeño, por su constancia y por seguir creyendo en el fútbol monaguense. Claro. Quizás, sigue intentándolo. ¿Alguna información extra, profe, mientras hacemos contacto con Isaac? No, bueno, está muy movido el tema del arranque del fútbol profesional venezolano. Hay varias propuestas, hay propuestas de parte de la Liga Fútbol y también de parte de la Federación Venezolana de Fútbol, que también ya presentó su formato, el posible formato, por ahí se lo voy a estar pasando al grupo. También hay propuesta de la Liga Fútbol de continuar el torneo que ya se había iniciado. Ellos elevaron una propuesta ante el Instituto del Deporte, al ministro del Deporte, y se está esperando a ver cuál va a ser el desenlace de todo esto, ¿no? Cómo va a iniciar el fútbol profesional venezolano. Para nosotros es importante que inicie bien y que inicie de una manera segura, porque ese es como decir la partida para también iniciar nosotros en el fútbol base. Amén. Bueno, pendiente de todo que se está diseñando la encuesta para consultar, ¿no? Sobre lo que había dicho el profe el martes pasado, la propuesta nuestra, cuál va a ser la visión nuestra en cuanto a la estrategia que vamos a tomar para en un futuro iniciar las actividades acá en nuestro estado, pues. Y que aunque todavía no se ha dado esa buena es bueno que tengamos ya consensuado cuáles serían las políticas y las estrategias nuestras, pues. Ese es el gran trabajo que tenemos ahorita. Ya por ahí nos están apoyando en función de la elaboración del instrumento y esperemos la participación de todos. De todas maneras, pueden ir consultando ya en las escuelas los presidentes, los directivos con los entrenadores según
lo que está planteando FIFA, según lo que está planteando el mismo gobierno, y cuáles serían esas estrategias y esas medidas de preventivas que vayamos a tomar en tal caso que se nos permita iniciar actividades. Exactamente. Ya hay que ir trabajando en eso. Por ahí yo pasé unos documentos al grupo de la FEM para que ya más o menos vayan viendo la alternativa que colocó también la Comisión Médica de la Federación Venezolana de Fútbol para lo que pudiera ser un posible regreso o el regreso al fútbol profesional. Y de allí nosotros también buscar la manera de copiar lo que nos pueda servir, lo que nos pueda dar un gran, que nos pueda servir de gran aporte para A nuestra ver, programación, pues. ¿me escucho? Isaac, A ver, sí, ¿me escucho? ahora sí, Se hermano. escucha, Isaac, sí. Fíjate. Ok. A ver, voy a ingresar desde el teléfono porque no sé qué problemita estuvo la computadora. Pero me logran ver. Sí, ¿Se escucha? exacto. Te escuchamos, más todavía no. Ok, bueno, primero que nada, Ahora sí. ahora sí. Ok. Adelante, hermano. Bueno, buenas tardes para todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Voy a compartir pantalla. ¿Ya tengo la opción de compartir? Sí, Ok. Ok, ¿se logra ver ahí? perfecto. Bueno, cuando me digas arrancamos. Disculpen ahí Adelante, el hermano. atraso, Adelante, pero adelante. ok, ok. ¿Me logro ver yo o se ve nada más la pantalla, nada más la presentación? La presentación, hermano. Ok. Bueno, primero nada, agradecerle al profe Domingo, al profesor Segarra por la invitación, a todos los profesores, entrenadores del fútbol monaguense. Recién una experiencia desde el mes de enero en, en Monaga con el equipo Libertador. Y bueno, nada, no, no soy el dueño de la verdad, no, como quien dice por ahí, no estoy descubriendo el agua tibia, es solamente compartir parte de lo que ha sido mi crecimiento como profesional en el área, mis experiencias que he podido tener durante todos estos años que he estado dirigiendo y trabajando con el fútbol. Ya los últimos años ya con el fútbol profesional de alto rendimiento, pero creo que como todos, con un inicio en lo que es el fútbol formativo y que no escapamos de eso, o sea, es la base eh, para el fútbol de la alta competencia y creo que no podemos descuidarlo y trabajarlo de una manera aleatoria y desconsiderada, sino más bien darle la atención que necesita. Entonces, nada, voy a hablarle un poco de lo que es el desarrollo físico en las etapas infanto-juvenil. Quiero que se entienda que una vez en este concepto, no coincido, no soy de los que coincide en hablar en lo que es preparación física en estas edades. Soy un creyente de que en estas edades pasamos nosotros a ser entrenadores y ya desde nuestro aspecto o de nuestro ámbito, somos profesores de educación física con una especialización en lo que es el fútbol, pero trabajamos todo lo que tiene que ver con el desarrollo motor del atleta, de ese niño, de ese jugador. Entonces, paso acá con esta imagen, quiero iniciar con esta imagen porque creo que tiene que ser nuestro
Y no es. Que no puede ayudar por un mes para que no se sintiera así. Ya se compró un nuevo modelo. Unas noches, y es como que a mí no me dan ni toda esa vaina, eso era lo demás que tú regañas. Yo no soy doctor ni nadie que es doctor. Ella dice, esta doctora no sirve. Esto fue lo que dijo. Y yo sé, yo voy para allá. Nosotros no somos doctores. Tienes que tomar esa vaina. El esfuerzo mío y los reales que se pagan en esa mierda. No. Ya no vale mi huevona porque ¿qué pasa? Y voy loco. Nadie lo intentó, el riñón le detectó la piel. Nadie lo intentó, la vaina. Y la luna intentó, la vaina. Es una loca, ¿vale? Entonces estamos dando huevonas de. Aló, ¿estamos? Sí, estamos atentos. Ok. ¿A quién más se conecta? Ok, me avisa, profe, para iniciar. Dale, continúa, Isa. Las más se van incorporando. Ok, vale. Bueno, hablando un poco de lo que es dentro de la sesión, especificidad, sobre todo en edades formativas, nosotros tenemos que buscar una especificidad en lo que es la lógica interna del juego. En cuanto a esa lógica interna, se compone de 4 aspectos: tiempo, la relación con el balón y la interacción. El espacio de juego, el tiempo de juego, la relación que tiene el jugador con el balón y esa interacción que hay con el balón y con sus compañeros. Y además de sus compañeros, con el rival. Entonces, nosotros debemos apuntar en las etapas a buscar táctica. Pero si nosotros brindamos y modificamos esta lógica interna del juego, no solamente podemos garantizar una especificidad táctica, sino tal vez una especificidad metabólica y neuromuscular. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a nivel de resistencia, sabemos que no es necesario, ya hay estudios, hay tablas de referencia, como es las tablas de Casamichana, que nos dicen que modificando el espacio, modificando la interacción con los jugadores, la orientación de esa tarea, nosotros podemos incidir metabólicamente sobre la resistencia. O en sus efectos podemos incidir sobre una especificidad neuromuscular. ¿Por qué? Porque, bueno, vamos a trabajar en función de los espacios y la cantidad de jugadores que coloquemos sobre las aceleraciones y las desaceleraciones que se dan. Hablo a nivel formativo. Ya a nivel juvenil y apuntándose al alto rendimiento, estas especificidades anatómicas, metabólicas y neuromusculares se dan más a través de un método analítico. Pero al que a nosotros nos interesa llegar como tal es a esa especificidad táctica a través de esa lógica interna del espacio-tiempo, relación e interacción. Vamos a hablar un poco de lo que es la fuerza como tal, de manera general. La fuerza la considero como la capacidad madre, la capacidad física madre, donde en ella se desprenden la resistencia y la velocidad, pero a su vez tiene la coordinación y la flexibilidad como capacidades facilitadoras. Entonces, en la fuerza está la génesis de la motricidad, y por ello en su optimización radica la de los movimientos, lo dice Julio Tous. Entonces, por ende, toda acción que nosotros realizamos amerita de la fuerza, es aplicable a la fuerza. Hay factores que afectan a este desarrollo de la fuerza. En edades tempranas, nosotros debemos considerar este tipo de factores, porque son factores fisiológicos y factores intrínsecos de nuestro sistema. Lo que es coordinación intermuscular, entre músculo y músculo, reclutamiento, la cantidad o el número de unidades motoras implicadas en una acción muscular, la sincronización. Una vez que yo activo a ese número de unidades motoras, hay que tratar de que todas esas unidades motoras se sincronicen para que activen y logren esa acción que se quiere.
Entonces, es una acción simultánea, que no se quede ninguna. Entonces, eso se logra con trabajo. Estos factores son modificables, lo que es reclutamiento y sincronización de unidades motoras. Después está la utilización del ciclo estiramiento-acortamiento, acciones excéntricas concéntricas, la coordinación intramuscular, en la medida que las acciones son reiteradas infinidad de veces, el cuerpo humano aprende más con menor gasto. Esto es ser eficiente. Cuando a nivel de coordinación intramuscular, por la repetición de un gesto, ese gesto se vuelve más eficiente y por ende necesita menor gasto energético en su accionar. Hacia allá donde debemos apuntar. El tipo de fibra muscular, esto sí ya es algo genético, esto no es estable, y la hipertrofia muscular. Entonces, cuando nosotros abordamos el tema de fuerza, debemos centrarnos en qué vamos a trabajar. La fada hacia un atleta para ganar masa muscular, lo que se entiende como entrenamientos complementarios para el desarrollo de fuerza de manera general, o vamos a trabajar la fuerza para un futbolista. Fíjese que el trabajo en espacios reducidos, acordes a las edades y a la interacción de jugador por jugador, nos brindan la oportunidad de estimular la fuerza. En la medida en que los espacios son más cortos y hay más frenos y arranques en los juegos de posesión. Estos son juegos no orientados, quiere decirse sin arcos, donde se estimula solamente el juego de posesión. Acá se estimula desde niño esa especificidad anatómica, metabólica que requiere el fútbol. Entonces estamos preparando al jugador para edades próximas, para etapas próximas específicas al fútbol, simple y llanamente a través del juego. Entonces, el juego es tan rico que si lo sabemos orientar, nos puede brindar en esas etapas formativas estos aspectos. Ojo, sin descuidar y sabiendo de que es importante abordar la fuerza de manera, digamos, tradicional y analítica, sobre todo en edades juveniles, porque después van a ser la base, son los cimientos para el trabajo de la fuerza posterior y sus derivados. Ok, de mi punto, desde mi concepción, trato de dividir la fuerza preventiva, fuerza general, fuerza explosiva, fuerza específica y fuerza competitiva. La fuerza preventiva, individual grupal, fuerza general, trabajos unilaterales, básicos, dinámicos. La fuerza explosiva en un vector vertical o en un vector horizontal. Llámese trabajo pliométrico, llámese a nivel horizontal, todo lo que tiene que ver con arrastres, empujes. Y la fuerza específica, que es específica al deporte, de desplazamiento, de salto, fuerza para lucha, fuerza para acciones con valor. Y la parte competitiva en sí, que nos la da el juego. Trato de, en la medida de lo posible, a través de todas las experiencias, he tenido la capacidad de trabajar con varios técnicos que manejan diferentes metodologías, poder integrar y llegar a armar una forma de trabajar. Soy muy seguidor, muy creyente y comparto mucho la idea de lo que es la que maneja el profesor Paco Seirulo, adaptado sobre todo a nuestra realidad, en lo que es el tipo de tareas y sus niveles de aproximación, de general a competitivo. Entonces, partimos de la parte más general, que son los esfuerzos preventivos y generales, la fuerza preventiva y general en color amarillo, tareas dirigidas en color azul, las tareas específicas en color rojo y las tareas competitivas en color verde. Todas estas sustentadas bajo métodos analíticos, integrados y situacionales. No soy de los que me caso con un solo método. Creo que debemos abordar diferentes metodologías, porque siempre, como se dice, hay fugas. Hay cosas que se dejan de trabajar por siempre estar al revés. No podemos ser ni de un solo color, ni blanco. Creo que tenemos que ser matices en el trabajo. Entonces, manejar las variables de programación dentro de la sesión. Tenemos variable de programación y variable de control. Variable de control tiene que ver con todo ese proceso de evaluación que se le hace al jugador. Y las variables de programación tenemos dos, son o mecánicas o fisiológicas. Estas son manipulables y controlables por nosotros. Y en la medida que nosotros controlemos estas variables, vamos a incidir o vamos a orientar el trabajo hacia una cualidad, vamos a orientarlo hacia una capacidad u otra. Entonces,
los tipos de ejercicio, la selección de los medios, el orden de ejecución de las tareas, y a nivel fisiológico tenemos la intensidad con que se va a trabajar, el volumen con que se va a trabajar, las series, repeticiones y peso, la densidad, esa relación que hay entre duración y pausa. Dependiendo de la cualidad que quiero trabajar, hay tiempo que tengo que darle de recuperación, o si quiero orientar el trabajo hacia la fatiga, los tiempos de recuperación son cortos. Entonces, son variables manejables por nosotros los entrenadores. Y después está la frecuencia, el número de entrenamiento y el tiempo entre sesión y sesión. Hay 7 leyes, que no las digo yo, las nombra Bompa, que son 7 leyes del entrenamiento de la fuerza. Y esto aplica desde las edades infantiles hasta el alto rendimiento. Primero, desarrollar la movilidad de las articulaciones. Luego, desarrollar la fuerza de ligamentos y tendones. Luego, desarrollar la fuerza del núcleo corporal. Después, desarrollar la fuerza, los músculos estabilizadores. Y en la medida que vamos desarrollando todas estas leyes, estas 4 leyes, pasamos a practicar el movimiento músculo. Esto va más con lo que es la fuerza funcional, ese concepto funcional que se tiene de la fuerza, aboga porque no entrenemos músculos, sino que entrenemos movimiento, porque se considera el cuerpo como un sistema y el cuerpo trabaja como un todo. De nada nos sirve abundar o abrumar con trabajos analíticos sobre desarrollos de músculos muy puntuales. Esto va más se hace en fases específicas, pero nosotros debemos apuntar hacia la práctica del movimiento. Y para eso debemos enfocarnos planos de movimiento y en los patrones básicos del movimiento. Partiendo de ahí, nosotros podemos empezar a estructurar nuestros trabajos de fuerza en función del movimiento, no del músculo. Después tenemos el centrarse no en lo nuevo, sino en lo que es necesario. Creo que una herramienta básica y que sería indispensable que se consiga en nuestros equipos, y sobre todo en las edades infantiles, es un TRX, una cuerda de suspensión. A través de una cuerda de suspensión nosotros podemos hacer muchas cosas. Y después tenemos las ligas de resistencia. Creo que son 2 implementos que son fundamentales para el trabajo de fuerza. Incluso con el trabajo de las ligas, teniendo solamente las ligas, nosotros podemos abordar la fuerza desde sus diferentes aristas. Entonces, es un implemento que amerita inversión, pero es un implemento que va a ser utilizable en nuestras edades formativas. No tengo ningún tipo de este implemento, no tengo ninguna cuerda de suspensión, no tengo una banda de resistencia, una liga, puedo trabajar con mi propio peso. Entonces, en la medida que se conoce de las etapas madurativas, yo empiezo a trabajar con mi propio peso. Hay que tener en cuenta la maduración ósea. Cuando se está en etapa de crecimiento, hay algo que se llama la epífisis, que es esa unión que hay entre los huesos, que se denota más cuando están en las edades de crecimiento temprano. Si esa epífisis no está sellada, no se pueden trabajar esfuerzos explosivos y con alto impacto. Es recomendable empezar a trabajar esfuerzos de menor impacto y que sean acorde a la edad. Entonces, vuelvo otra vez con los mitos de que los niños no pueden trabajar la pliometría. Sí se puede trabajar la pliometría, acorde a las edades, adaptada a las edades, pero sí se puede trabajar la pliometría. Y la pliometría es un método para desarrollar la fuerza explosiva. E incluso la fuerza reactiva. Aquí se los muestro a través de los métodos básicos de entrenamiento para trabajar la fuerza preventiva, general y explosiva. Quiero cerrar con esto para entrar a la ronda de preguntas, profe, o para hacer esto un poco más ameno y tener el tiempo acorde. Esto es lo que le hablaba de los niveles de aproximación. Voy a llegar a la última lámina. Donde hay una frase. Sí, perfecto, y que los compañeros que están en la sala atendiendo tu presentación, que preparen para ya ir elaborando las preguntas, las dudas, las inquietudes que tengan, o si faltó algo que no les llegó, puedan preguntarlo y que Isaac lo pueda aprovechar de aclarar, pues. Vale. Quedo a tu disposición. Okay. Ya para hacerlo más enriquecedor.
Ok. Por el grupo, bueno, necesitamos la intervención de los entrenadores, qué duda tienen, pudiéramos también darle la palabra para que hablen Si no sobre hay, el tema. si no hay dudas, mientras que llegan las dudas Ajá. para ir aprovechando, esta es una orientación que yo utilizo. Empecé a utilizar desde el fútbol formativo. Cuando empecé a trabajar con el fútbol formativo, por ahí la fui modificando, la fuimos puliendo, pero es algo muy general. De las fases cómo se debería componer la sesión en su fase de inicio, desarrollo y cierre, qué actividades hacer durante cada una de las fases, el nivel de complejidad y los objetivos que se buscan en cada fase. Esto es adaptado a las categorías sub 13 y sub 15. Esto iba en función en su momento para ser aplicado con las categorías élites del equipo. Y bueno, simple y llanamente es en la etapa inicial, nosotros tenemos que trabajar lo que es el acondicionamiento neuromuscular y el trabajo del perfil técnico. Dentro de las tareas que podemos seleccionar, coordinación dinámica general y específica o movimientos preparatorios con o sin balón. Entonces, ahí el entrenador decide, dentro de ese rango amarillo, ¿qué realizo? ¿Hago coordinación dinámica general o específica o hago movimientos preparatorios con balón? Eso es para estructurar una sesión. Luego de ese trabajo, sigue siendo la fase de inicio, se pasa al trabajo de perfil técnico. Entonces, acá entran para seleccionar rondos generales, 4 versus 1, 5 versus 2, 4, 3 versus 1, rondos muy básicos, o trabajo de secuencias técnicas, donde se incida en el control, en el pase corto, medio, largo, en la conducción, el regate. Entonces, una vez que yo hago el trabajo de acondicionamiento, pasamos al trabajo técnico, entramos a la parte de desarrollo. Esa parte de desarrollo, por ejemplo, en nuestro caso, es preponderante porque aquí es donde entra la intervención como tal del entrenador. No dejamos nosotros de estar implicados, pero ya entra la parte del entrenador como tal. Entonces, en esa parte de desarrollo, tenemos para trabajar situaciones de juego o partidos competitivos. Dentro de las situaciones de juego tenemos los rondos posicional de posesión, juegos de posesión o ejercicios posicionales, progresiones tácticas. La idea es ir seleccionando, nosotros estructuramos una serie de tareas que le vamos dando sus niveles de complejidad. Acá pueden hacerlo, ustedes pueden darle el nombre o la nomenclatura que quieran, no tiene que por qué llamarse así, es la manera como se nos hace más fácil, y con las personas que he trabajado, con los técnicos que he trabajado, hemos podido lograr compaginar y hemos trabajado así. Entonces, o yo realizo en la parte de desarrollo un rondo, un juego de posesión, un ejercicio posicional, una progresión táctica, y después paso a un juego posicional o un juego competitivo y cerramos con la vuelta a la calma. La vuelta siempre se tiene en cuenta o se acostumbra, trabajo de flexibilidad o incluso a los niños. Muchas veces veo, terminó el entrenamiento, lo he visto en el Comanche, terminó el entrenamiento y todos se van corriendo. Es una etapa donde es un ciclo, donde se tiene que bajar las pulsaciones, volver a un estado de calma, e incluso es una fase donde se puede usar para trabajar refuerzos, acciones de refuerzo. Acciones que no se hicieron en la parte de desarrollo se complementan con 2, 3 jugadores, un grupo de jugadores, para dar ese último repaso y que el jugador se pueda ir más calmado a su casa. Entonces, no podemos desprendernos del jugador de una manera brusca. Listo, terminó el entrenamiento, se van porque la hora, porque yo me tengo que ir. No. Si hay planificación, se utiliza el tiempo de manera eficiente. Si estamos planificados, el tiempo va a cumplir. Que dentro del desarrollo, improvisación que forma parte del proceso, sí, pero una improvisación sobre la planificación, no una improvisación a per se, a que yo llego hoy y bueno, eso es lo que voy a hacer. Entonces, estamos en eso de que, bueno, fíjense por los colores, comenzamos con amarillo y terminamos con amarillo. ¿Por qué? Porque son tareas generales. Pasamos a tareas dirigidas que son azules, tareas rojas que son específicas, verdes que son competitivas y terminamos con amarillo. Más o menos es una orientación en esta categoría, sub 13 y sub 15. Ya en las categorías más adelante, lo que es sub 19, sub 17, ya en esta parte introductoria aplicamos y trabajamos lo que es una cualidad física. Entonces, o la hacemos al inicio o la hacemos al final. Entonces, ya entra la parte analítica. ¿Por qué? Porque entendemos, y está comprobado, que a través de la parte situacional y del método global no se puede abordar todo. Hay fugas, y esas fugas hay que atacarlas. Entonces, ya donde nos interesa más desarrollar el aspecto físico, que cobra mayor importancia, que es en la parte
en la parte juvenil, y ahí ubicamos dentro de la parte de inicio, en esta franja amarilla, ubicamos alguna capacidad que se quiera trabajar. Los hacemos al final. Terminó la sesión principal, hacemos un trabajo intermitente, hacemos un trabajo de fortalecimiento, e incluso de manera complementaria, o el inicio, hacemos un trabajo preventivo de fuerza, hacemos un trabajo de fuerza para desarrollarla, porque, repito, la fuerza es la base, es la cualidad base. De la fuerza se derivan las demás cualidades. Entonces, no sé, profe, por ahí preguntas, dudas. Y bueno, aquí en el chat no tenemos ninguna, pero sí me gustaría pedirte algo a manera general y buscando de dar un consejo más que todo a los entrenadores del estado que han podido estar conectados. De acuerdo a la realidad que vivimos en el estado, el tema de las deficiencias y las debilidades que puedan tener las escuelas de fútbol. ¿Cuál sería una metodología o un plan de entrenamiento básico para las academias que están trabajando en la etapa de formación de la categoría de los 12 a los 16 años, que esa etapa es crucial para el jugador, ya en la etapa de menores? ¿Escucha? ¿Se escucha? Sí, te escucho. Se fue el audio a Segarra. Ok. Sí. Bueno, fíjense. Gracias a Dios yo tuve la oportunidad de ver la realidad, sobre todo, les repito, de lo que es el polideportivo de Maturín. ¿Cuál sería tu recomendación personal en un plan de entrenamiento semanal para nuestros entrenadores en esa dinámica de formación que llevamos, pues en esa etapa tan compleja, como ya te lo decía? Claro, Una pregunta mía personal. Claro. ¿Qué pasa? Fíjate. Como decía un principio, tuve la oportunidad de ver la dinámica de los equipos en la ciudad, sobre todo los que hacen vida en el Comanche, los que hacen vida en el Centro Español, los que hacen vida en la cancha la que está en el Polideportivo, la de Mejía, y incluso fui en su momento a las canchas de La Línea, a las canchas que están en PDVSA, recorrí varias canchas en este proceso, he recorrido varias canchas y he podido ver la dinámica cómo se trabaja. Y te puedo decir que las limitantes nos las colocamos nosotros. ¿Por qué? Porque crecí trabajando en una cancha de tierra, trabajando con 2, 3 balones. Y creo que en la medida que nosotros podamos conocer lo que estamos haciendo, se nos va a hacer más fácil. Esta estructura de una sesión de entrenamiento es aplicable en cualquier equipo. ¿Por qué? Porque lo que te permite es organización. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces, y uno pasó por esa etapa, están las excusas. Pero es que yo no tengo el cono, pero es que yo no tengo el balón, pero es que yo no tengo el espacio para trabajar. Pero es que el ser humano tiene la capacidad de adaptarse y nosotros nos podemos adaptar. Fíjense, en el material de apoyo que les pasé están muchos manuales FIFA que te dicen y te orientan a cómo aplicar una planificación. Y muchas veces nosotros descuidamos eso y no lo tomamos en cuenta o lo reconocemos, sí, hay que hacerlo, pero lo dejamos a un lado y no lo aplicamos. Entonces, yo creo que hay que empezar desde las bases a marcar la diferencia, no seguir siendo uno más del montón o seguir haciendo las cosas porque, bueno, la hace fulano, yo la hago así, es lo que se está haciendo. No, entonces yo invito a la mayoría de los entrenadores, porque nosotros estamos constantemente en una fase de aprendizaje, estamos constantemente aprendiendo, entonces constantemente hay que renovarnos. Entonces, ¿cómo podría ser nuestra semana? ¿Por qué no adaptar el microciclo estructurado de Paco Cirulo a los entrenamientos en la cancha del Comanche Botín? ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no adaptar la periodización táctica a nuestro espacio? Si conocemos nuestra realidad, nosotros podemos adaptar esa metodología, quizás no aplicarla pura, pero sí tomar herramientas de esa metodología y aplicarla. Lo que sí es que nosotros debemos ser estructurados. Una deficiencia
y lo digo con mucha base, porque incluso uno pasa por esas etapas, que tenemos los entrenadores, todo de formación, es que nos valemos mucho de la improvisación, y sí, la improvisación es válida, pero nosotros debemos llegar a la cancha Planificado. hacer, saber lo que se va a hacer. No lo vamos a registrar en la computadora, pero en una hoja se empieza. Yo recuerdo en mis inicios yo tenía una hoja y eso era hoja por todos lados. Hoja y hoja y hoja y hoja y hoja, y ahí yo graficaba y le daba y trataba de tener todo controlado por el afán uno de que no se le escapara nada. Y sin embargo siempre surgían eventualidades inesperadas. Pero en la medida que uno esté planificado, uno puede utilizar la improvisación con más base, a diferencia de que sucedan esos imprevistos y tú no sepas cómo manejarlo. Entonces, creo que nosotros debemos apuntar por empezar a planificarnos, por empezar a marcar una línea de trabajo donde nosotros podamos abordar el fútbol del Estado Monaga, se puede abordar de una manera unificada, donde el niño pase a lo mejor de una escuela a otra y tenga conocimientos básicos de lo que es el fútbol. Muchas veces, ¿sabes qué pasa con muchos jugadores? Desconocen las reglas del juego. Y pasa con los entrenadores incluso. Y es que el que sabe es como el que no ve. Entonces, tratamos de enfocarnos en enseñar de que tienes que ganar, de que este fin de semana tenemos que ganar. Entonces, se hacen ejercitaciones donde se le dice al niño, prepárate, que el fin de semana nos vamos a enfrentar a Academia Mejía y tienes que ganarle, y el niñito de la izquierda dribla. Ya va, pero lo estás preparando para el momento. Y en el largo plazo lo estás preparando para el largo plazo. Entonces, ¿en qué se tiene que hacer énfasis? Por eso es que, y fíjate que no me fui al tema de estructurar una semana, porque una semana, tú te metes en internet y ves una semana estructurada. Y esa semana la puedes adaptar a cualquier equipo. Pero el tema va en cómo aplicas tú esa semana, en reconoces tu realidad, reconoces el equipo que tú tienes, sabes lo que vas a aplicar de verdad. Entonces, muchas veces olvidamos detalles tan simples como es la llegada de los jugadores a la cancha, el tema disciplinario. Entonces, está bien. De todos esos jugadores que se tienen, no todos van a llegar al fútbol profesional, pero sí todos van a ser profesionales. Tan importante que es buenos días, buenas tardes, lleva una camisa por dentro. Esas son cosas que se tienen que unificar y donde se tienen que empezar a marcar la diferencia. Porque nosotros, en nuestra formación, hoy en día tenemos muchos entrenadores preparados a nivel cognitivo, preparados a nivel teórico, muchísimos entrenadores preparados, pero recordamos nosotros la mayoría que fútbol base, porque yo hice fútbol base, yo no hice a nivel de competitivo, pero ¿qué recordamos nosotros de los entrenadores? El buen trato, el buen feeling que teníamos, la alegría con que llevaban los entrenamientos, esa empatía que tenían con nosotros, con el jugador, de que siempre estaban pendientes, de que dejaban a un lado quizás la parte del fútbol como tal, y se iban más al hecho formativo, cómo está, cómo te sientes, comiste, cómo te fue en el colegio, cómo está el rendimiento. Muchas veces confundimos el tema de, mi mamá no me trajo los tacos, no puedo entrenar, profe, porque se me olvidaron los tacos. Y entonces decimos, no, bueno, sí, se le olvidó. No, pero es que la responsabilidad es del niño. La responsabilidad es del niño. El bolso de trabajo lo tiene que armar el niño. No lo tiene que armar la mamá ni el papá. No, porque ya ahí se empieza a crear la responsabilidad. Ya. Entonces, parte de la creo que responsabilidad, exacto. Exactamente. Entonces nosotros debemos orientar más hacia la parte humana, hacia la parte disciplinaria. Después, lo demás es preparación. Los libros, la experiencia, eso está ahí. Pero ¿de qué vale el conocimiento? ¿De qué vale la preparación? Si no consideramos a ese humano deportista como un ser pensante, como un ser que siente, como un ser que interactúa, y que es un ser humano, y que siente. Entonces nosotros no podemos desprender, por eso en la primera imagen yo les colocaba el tema de que, ¿qué jugador queremos? Un jugador sustentado en una mano, donde él esté sustentado bajo los valores, que sea un jugador pensante, activo, participativo, pero bajo valores. Y para eso tenemos que nosotros prepararnos, tenemos que ser el ejemplo. No podemos nosotros decir, el niño tiene que venir con el uniforme y nosotros no llevamos la franela, o llevamos el uniforme por fuera, el lenguaje con el que nosotros nos expresamos. Debemos ser el ejemplo para los niños. Exactamente. Y con esto, con el lenguaje pobre, no quiero que se malentienda que tenemos que manejar un lenguaje técnico. Sí, quizás el lenguaje técnico es necesario en un momento, en su momento, pero con el simple hecho de saber expresarse, de manejar un buen vocabulario,
de saber llegar el mensaje al niño es lo más importante. Y está comprobado que un niño o el ser humano, porque incluso el adulto, cuando emocionalmente está bien, aprende mejor. Entonces, ¿por qué no iniciar todo nuestras sesiones con una tarea recreativa? De que el niño viene a lo mejor de que la mamá lo regañó, de que a lo mejor no le fue bien en el colegio, de que a lo mejor tuvo que agarrar el autobús, tuvo que caminar, hacemos la realidad social. Entonces el niño cuando llega empieza y a correr. Yo lo vi en el Comanche. Primera entrada, primer entrenamiento, niños de 9, 11 años corriendo alrededor de la cancha. Eso es tiempo que se pierde. Y con todo respeto lo digo, eso es tiempo que se pierde. Eso es tiempo, porque ese tiempo de 15 minutos que le damos al niño corriendo alrededor de la cancha, el fútbol, la resistencia es intermitente. El jugador se le exige gestos y repetidos en el tiempo. Entonces, dale la pelota al niño. Comienza a trabajar con la pelota. Que comience su sesión con el balón. Que comience su sesión divirtiéndose, con alegría. Y entonces excelente aclaratoria. Disculpa, Isaac, tenemos algunas otras preguntas y tenemos 7 minutos restantes. Quería hacértelas para ver si las podemos aclarar y que los participantes vayan. Por aquí nos pregunta Luis Córdoba de Comanche Botini. Nos pregunta: buenas tardes a todos, profesor Isaac, felicitaciones por esta extraordinaria exposición. Tengo una duda en lo siguiente. He observado que a los niños casi a diario en las categorías sub-13 en adelante los mandan a hacer gradas, trotes en las gradas. ¿Esa actividad en su experiencia como preparador físico es aplicable o es algo contraproducente? Ok, fíjate. Si nos vamos al hecho de las etapas madurativas, le hablaba de esa epífisis, de esa unión del hueso que todavía no está consolidada, que tenemos que tener en cuenta. Y entonces a eso le vamos a sumar los impactos que te genera la grada. Es un error, desde mi punto de vista, ojo, no tengo la verdad, a lo mejor lo mandan a subir las gradas todos los días y le va bien, pero según lo que nos dice la teoría y según mi poca experiencia, no es recomendable. El trabajo con grada tiene su momento, quizás fue un trabajo que se hizo tiempos atrás, pero por ahí quizás mucha gente lo aplica. Yo no lo utilizo, no quiere decir que no sirva, yo no lo utilizo, pero hay que saber hacerlo. Yo muchas veces lo vi también, y gracias por recordármelo, fue un tema que vi muchísimo en el Comanche. Jugadores con tacos, subiendo las gradas y las gradas de aluminio. Y entonces eso era constante. ¿Qué buscábamos? O sea, siempre que nosotros vamos a trabajar, tenemos que buscar qué queremos lograr con lo que estamos haciendo. ¿Cuál es el beneficio de las gradas? Un castigo. Si al jugador se le castiga con las gradas, en un mes no va a querer venir. Y entonces le va a agarrar rabia al fútbol. Y no es el fútbol. Le va a agarrar rabia es a subir a las gradas. Pero entonces, ¿qué pasó? Se utilizó el método de subir las gradas para castigo. No, en esa edad no. A nosotros no nos interesa que el jugador suba las gradas. Eso es tiempo que se pierde. Se está perdiendo. En beneficio, se puede ganar fuerza, porque ¿qué buscamos con las gradas? Fuerza. Bueno, vamos a buscar la fuerza de otra manera. Porque nosotros tenemos que desarrollar, buscar, tenemos que apuntar hacia un jugador activo, inteligente, que sepa resolver situaciones en la cancha, porque el fútbol se juega en la cancha. Entonces, para resolver situaciones en la cancha, el jugador tiene que pasar la mayor parte de su entrenamiento dentro de la cancha resolviendo situaciones. Es la única manera, no hay otra. No hay otra. No hay otra. Entonces, es un error. Es un error. Es un error. Quisiera no verlo más, de verdad. Quisiera no ver a los jugadores corriendo por las gradas y con tacos y con... Hay excelente aclaratoria. Excelente aclaratoria. Ever Hernández escribe muy explícita su ponencia, profesor. Muchas gracias. Necesitamos más formadores. Exactamente, Ever. También por aquí nos está preguntando Luis Córdoba. Nuevamente dice: felicitaciones, profesor Iván Mijares, por tan excelente exposición. Estos últimos comentarios de concientización terminó de cerrar con broche de oro una buena cátedra. El profesor Alexander Gamboa, el presidente de la Academia La Línea, bastante completa y muy didáctica su presentación. Una interrogante: de acuerdo a su experiencia para optimizar la información del futbolista, ¿con qué frecuencia se debe entrenar a los niños sub 8, sub 10,
sub 12, sub 13 y sub 15. Me imagino que es la frecuencia de trabajo semanal. ¿Cuántos días a la semana? Claro. Fíjate que eso es una variable fisiológica que manejamos nosotros, que se las expliqué dentro de las variables de entrenamiento. Ya eso va acorde con lo que se cuente espacio. Normalmente en etapas formativas, en esas edades de inicio, el niño trabaja con 2 veces a la semana que trabaje, es suficiente. ¿Por qué? Porque hay un aspecto y un principio básico que es el desarrollo multilateral. Nosotros no podemos orientar el trabajo hacia la especialización en edades tempranas. Óigase esto, no podemos especializar al niño. Por eso es que el niño necesita espacio. No puede entrenar toda la semana porque él necesita espacio para ir al karate, para ir al básquet, porque eso nos va a ayudar y le va a dar a él un bagaje motor mayor, porque va a desarrollar mayores habilidades si él hace natación, si él hace... Ya después él va a ir entrando en las etapas juveniles en una fase más de especialización, donde él va a empezar a especializarse en el deporte. En estas edades tempranas se utiliza el deporte como un medio para desarrollar sus habilidades motrices. Ya más adelante, entre los 15, ya en las categorías sub 13, sub 15, se empieza ya a tocar un poco el desarrollo del fútbol como tal, porque ya se empieza a competir. Entonces ya empezamos la especialización del deporte. Pero en edades tempranas no es recomendable y no se recomienda la especialización. Fíjate que en Alemania, las categorías sub 9, el Bayern de una categoría, no me equivoco, si es la sub 9 o la sub 10, las eliminó. ¿Por qué? Porque no quieren quitarle tiempo. Para ellos es más importante el desarrollo multilateral. Ellos dicen, para mí es más importante que el jugador haga fútbol, que haga natación, que haga atletismo, que haga... Entonces, la frecuencia semanal va a depender de que, primero, de que el espacio que se disponga y el objetivo que se quiera lograr y las edades. Entonces, en edades tempranas, con 2 días a la semana, con 2 estímulos a la semana, con no sesiones, no más de 90 minutos, a veces no es necesario llegar a los 90 minutos, con 70, 80 minutos de la sesión es primordial, y lo importante es que el jugador llegue contento y se vaya contento. Más juveniles, sí, quizás abordar un poco más 3 sesiones, 4 sesiones a la semana. Va a depender de la dinámica. Por eso le digo, por lo menos nosotros... Ajá, dime. Nos queda un minuto, Isaac. Yo creo que ya con esto finalizada la ponencia. ¿Me escuchan? Profesor Isaac. Sí, sí. Ok. Bueno, ya que queda un minuto. Incluso usted habló de los valores, respeto, vocabulario del entrenador, presentarse como entrenador. Muchos a veces se olvidan de dónde vienen. O sea, antes de llegar a entrenador, ¿por dónde pasó? ¿Qué querían? Jugar. ¿Qué querían? Hacer fútbol, lo que les gusta. Incluso ahorita dijeron para hacer ese feedback, pensé que iba a haber esa interacción entre todos los entrenadores, ¿me entiendes? De opinión. Incluso la parte de ese vocabulario y que se ve en la parte de con favor y vaya a ayudar, pero entonces, ¿dónde existen las medidas? Porque yo me recuerdo que jugando de chavo, uno decía una grosería, lo amonestaba. Eso era una amonestación como tal, ¿entiendes? Porque era algo que... Pero entonces, si creas el respeto, creas responsabilidad, que es lo que queremos nosotros. Cuando entras a la universidad, también te crearon eso. ¿Cuál es el respeto? ¿Cuál es tu dinámica en ese punto? Porque cuando ibas a una exposición tenías que ir